La sensación suya, magistrado, de ver cómo semana a semana estamos viendo al tribunal metido en problemas y problemas y problemas y deteriorando su imagen. Francamente, francamente no puedo identificar una causa única. Creo que se ha perdido el norte en cuanto a la vocación para estar allí y servir como instrumento que garantice la libertad, honradez y eficacia del sufragio, que es lo que exactamente señala con estas mismas palabras el artículo 142 del Código Electoral. Con el paso del tiempo, pareciera que se hubiera perdido ese norte, ese faro de ser garantía de eso, y en lugar de eso pareciera que se quieren acomodar los intereses de partidos, de personas o incluso de ambiciones y aspiraciones de algunos o todos los magistrados. Y eso naturalmente que desorienta totalmente y desenfoca el Tribunal Electoral con respecto a lo que es su misión. Esto lo puedo interpretar como aquella frase de tratar de quedar bien con Dios y con el diablo. Sí, eso también ocurre, claro. Tratar de quedar bien con Dios y con el diablo, complacer a uno y querer complacer al otro, porque si se gana se piensa que si se gana la antipatía de alguno de los dos, entonces se cierran las posibilidades de bienestar para quienes toman las decisiones. Pero resulta que en mi experiencia esto no es así. Si se hace bien el trabajo, si se justifica bien lo que se hace, si hay una correcta aplicación de las leyes e interpretación, aun cuando la persona no quede satisfecha con el resultado porque no la favoreció, en el fondo termina comprendiendo que, bueno, a fin de cuentas no tenía razón. Pero cuando lo que se quiere es contentar a unos y a otros, pero es imposible hacerlo porque tienen intereses opuestos, disímiles y de tal naturaleza que no se pueden compaginar, pues entonces lo que se hace son juicios desfasados, razonamientos tontos y ridículos, como ese que señala que el licenciado Mulino no es suplente, pero sí puede quedar de suplente del principal y por tanto sustituirlo en la papeleta. Cosas que no tienen sentido, ¿no? Es un verdadero galimatías. ¿Qué va a pasar o qué puede pasar con esta elección si estamos arrancando mal? Una papeleta electrónica para el voto adelantado que tiene un error y está siendo reconocido por el Tribunal Electoral y se mantiene la papeleta y se mantiene el voto adelantado. ¿Esto no puede traer problemas, señor magistrado? Mire, lo que pueda decir sobre esto no puede ser en sentido de justificar absolutamente nada, porque hasta un niño de kinder sabe que entre el 6 y el 8 va el 7, y entre el 8 entre el 7 y el 9 va el 8, y así. Todos sabemos muy bien en qué orden van las cosas. En el Tribunal Electoral es más grave el tema, porque está bien claro en el Tribunal Electoral y desde hace muchísimos años que el orden en que se ponen los candidatos es el orden en que el partido que los postuló fue constituido. Ese es el orden que tienen. El más viejo de los partidos tiene el puesto más cercano al primer sitio, luego viene el segundo más viejo de los partidos y el tercero, y en ese orden. De manera que no puede haber, con lógica, ninguna justificación. Y además todo el mundo sabe, hasta los niños, que entre el 6 y el 8 está el 7 y entre el 5 y el 8 y el 7 está el 6. Eso lo sabe todo el mundo.
Eso no tiene absolutamente ninguna justificación. Entonces, eso yo no lo puedo considerar ni siquiera un error. Eso tiene que haber sido a propósito. Yo no lo puedo entender de otra manera. Y si fuera de otra manera, tiene que haber una magnífica explicación. Salgan a darla, porque es que se deben a la sociedad y no la sociedad a ellos. En tercer lugar, me parece que la medida adoptada en el sentido de que se respete lo que ya se hizo mal en cuanto al proceso de colocación de los candidatos, de tal manera que entre el 6 y el 8 no está el 7, sino está, no hay ningún número, y después y después del 8 viene el 7, cosas absurdas. Eso de que se respeta el voto, eso me parece más razonable, porque bueno, ya hubo un inicio de electores que pudieron haber estado ejerciendo el voto y lo ejercieron con esa papeleta de esa manera. Lo que sí tiene que advertirse diáfanamente, claramente, multitudinariamente, masivamente, es ese error que hay en la papeleta, porque ese error afecta a todos. La verdad es, el que está entre el 6, perdón, el que está después del 7, que era el 8, pues ahora adelantó a ese tampoco le queda bien esa posición. Y el que está de 9, que ahora es el 7, si no me equivoco, tampoco le queda bien esa posición, pero en todo caso está afectando a todos los candidatos simultáneamente. Y el voto es sagrado y tiene que respetarse cuando ya ha sido depositado por el ciudadano sin posibilidades de que sea alterado ni cambiada su voluntad. Magistrado, tengo varias consultas en base a su experiencia. Quiero conocer si usted conoce de algún caso particular o similar a este. ¿Se ha dado algún tipo de error en la impresión de boletas de votación? En otras ocasiones, ¿cómo se ha actuado? Y la segunda pregunta sería, ¿no se necesitaría algún tipo de decreto que valide esta situación o la reconozca por parte del Tribunal Electoral? ¿Por qué? Me preocupa que posterior a la elección, posterior a tener un resultado, vengan e impugnen la elección por este error. Mire, aquí hay que hacer dos acotaciones. En primer lugar, yo entiendo que este error se cometió en pantalla, es decir, no con papeletas impresas. Claro. Porque yo entiendo que este es un voto que se hace a través de Internet. Sí. Y por consiguiente, lo cual significa que también era mucho más fácil de corregir y era inmediatamente atendible, porque cuando se comete el error en una papeleta impresa, pues hay que destruir las papeletas que se hicieron con esa impresión y luego volver a hacer la impresión sin el error correspondiente. En las papeletas impresas sí han ocurrido errores como ese, pero hay muchos pasos para evitar que eso ocurra. Desde el momento en que se hace el diseño de la papeleta, desde el momento en que se van aceptando las candidaturas por parte de la Dirección General de Organización Electoral, hasta que pasando por Plagel se va verificando que todo vaya quedando ubicado en su orden. Finalmente, incluso después que en la imprenta, cuando se hacen muestras de la papeleta y después que salen y que se imprimen, pues se vuelve a revisar que todo haya salido bien, e incluso se vuelven a revisar cuando se están poniendo en las bolsas de votación destinadas a cada una de las mesas de votación. Y fíjense, aún así ha habido errores. Yo recuerdo en la elección de 1994 que a Coclecito llegaron las papeletas correspondientes a otro corregimiento, porque la persona que debía haber metido la papeleta en la bolsa correspondiente para Coclecito se equivocó y puso la de otro corregimiento. Pero eso lo resolvimos porque estábamos preparados para resolverlo el mismo día de las elecciones. Claro. Porque en previsión de cualquier error semejante que pudiera ocurrir, habíamos dispuesto a tener un 10% de todas las papeletas de todo el país retenidas en el Tribunal Electoral, para que en caso de que así ocurriera,
se pudiera enviar ese 10% y mientras tanto se hacía la impresión de las que hicieran falta para completar. Y bueno, así se hizo y se envió, incluso se tenían aviones y helicópteros a disposición del Tribunal Electoral para que en el mismo día se pudieran despachar las papeletas que fueran requeridas al lugar. Y eso pasó casi que totalmente desapercibido, con el inconveniente adicional de que, claro, como se trataba de un corregimiento que era bastante significativo simbólicamente para el Partido Revolucionario Democrático, porque se trataba de un corregimiento al que visitaba con mucha frecuencia el general Torrijos, pues era imposible que se fuera a descartar la imputación de que nosotros habíamos hecho eso a propósito, y no había sido así. Pero se corrigió inmediatamente. ¿Por qué? Porque se habían dispuesto de mecanismos que permitieran, primero, su detección y, en segundo lugar, su corrección inmediata. Acá no tiene ninguna justificación un error como ese. Y en todo caso, si lo hubiera habido, cosa que yo dificulto que haya sido como equivocación, así tan fácil, pues no, nos equivocamos y ya, pues. No, eso no es así. Si hubiera sido así, cosa que yo dificulto mucho, hay que decir quién, cuándo, cómo y dónde. Y si se puede, ¿por qué? Uh-huh. Porque no hay otra forma de que eso se pueda justificar. Cualquier niño de kinder sabe que entre el 6 y el 8 está el 7. Eso no tiene... Lo de la impugnación de una elección producto de una situación como esta. Habrá que ver qué argumentos se utilizan, habrá que ver cuánto se pudo afectar a las personas que intervinieron, cuánto en la audiencia, en el proceso correspondiente. Y si tuvo impacto en la elección, pues también habrá que acogerlo y decidirlo de esa manera. Fíjese que una de las cosas importantes que existen en el tema electoral es que, en primer lugar, debo decir que el tema electoral se tiene que organizar con tanta perfección y tanto detalle, especialmente porque cuando hay cualquier error, por pequeño que sea, la tendencia es a pensar, me están haciendo fraude. Claro. Y ya comenzó hace rato andan con ese run. La tendencia no es a pensar pudo haber sido un error, no. Y cuando usted tiene 7,000 mesas de votación, no puede hacer ningún error en ninguna de las 7,000 mesas de votación. Y en cada una de las 7,000 mesas de votación se están ventilando el mismo día 4 elecciones diferentes, la de presidente, la de alcalde, la de diputado y la de representante. Y hay algunos casos en que hasta las de concejales, muy poquitos, pero las hay. Así es que no debe haber ninguna cabida para el error. Por eso es que el Tribunal Electoral tiene que ser sumamente estricto y celoso de que todas las cosas se hagan con absoluta perfección, porque es que la gente no entiende que puede haber un error en materia electoral. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me estaba preguntando del tema de la impugnación. Uh-huh. En segundo lugar, cuando en la impugnación ha habido un error en el conteo de los votos, por ejemplo, pero el candidato que ganó por ejemplo, en un corregimiento, ganó por 25 votos y resulta que el error fue de 2 votos, pues ese error no se toma en consideración. Porque si esos 2 votos se hubieran sumado al que llegó de segundo y se le hubieran quitado además al que llegó de primero, serían 4 y no hacen la diferencia con los 25 votos con que ganó el que ganó. De manera que eso también se toma en consideración. De esa manera es más comprensible que continúe el proceso eleccionario con respecto al voto adelantado, voto con el que yo no estoy de acuerdo, dicho sea de paso, por otras razones, como tampoco estoy de acuerdo con el voto electrónico, ni tampoco estoy de acuerdo con el voto en las cárceles. Pero bueno,
eso es harina de otro costal. Ese voto adelantado, una vez que se ha escrutado, habrá que ver qué impacto tiene en la elección general. Sí. Yo no creo que vaya a ser significativo. Don Guillermo, yo tengo un par de preguntas, se nos está acabando el tiempo. La primera tiene que ver con algunas voces que están planteando, cosa que yo no comparto en este momento, la renuncia de los magistrados del Tribunal Electoral por esta situación. Estamos a 11 días de las elecciones y no estamos en capacidad de estar comenzando de cero con magistrados nuevos. No creo que esto contribuya en nada a resolver nada. Y ya hay candidatos presidenciales y gente en las redes sociales hablando de pedir la renuncia de los 3 magistrados del Tribunal Electoral en este momento. ¿Qué piensa usted al respecto? Yo coincido con usted, señor Alvarado. Fíjese, mal que bien el proceso está andando. Las cosas se han hecho bastante mal en el Tribunal Electoral y vienen así desde hace mucho tiempo, porque el Tribunal Electoral viene decayendo paso a paso y lo que estamos viendo ahora es una especie de que, ya el carro se destartaló tanto que ahora ya ni anda. Eso es lo que estamos viendo, pero el destartalamiento fue ocurriendo en el tiempo poco a poco y ahora hemos llegado a esta situación. A pesar de las advertencias y de que las cosas no andaban bien. Pero en este momento, cambiar al conductor, que es el que ya conoce por dónde andan los cambios, las mañas que tiene el carro, pues sería peor, sería como para que andara menos. Entonces, mi opinión personal es que el proceso debe concluirse, ojalá muy bien, ojalá sin mayores errores, aunque yo creo que eso va a volver a ocurrir. Yo lo advertí en algunas entrevistas y hasta me llamaron irresponsable por decir que esto se estaba viniendo encima. Y luego de este proceso habrá que exigir cuentas, pero sin contemplaciones. Y no solamente cabrá solicitar renuncias, sino que si hay dolo, habrá que solicitar responsabilidades tan serias como las de cárcel, si fuera necesario. Porque una de las cosas que más ha dañado nuestra sociedad es precisamente la tolerancia y el dejar pasar las faltas sin que haya las responsabilidades que deben exigirse en estos casos. Por eso todo el mundo cree en Panamá que se puede hacer lo que le dé la gana a cada quien y no va a pasar nada. Y de hecho, muchas veces no pasa nada. Y lo que ha ocurrido con eso es que la delincuencia se ha crecido y quienes no eran delincuentes han visto en el campo de la delincuencia unas oportunidades que no tienen en otros campos porque no les interesa estudiar o no les interesa trabajar o sencillamente no son responsables. Esas cuentas hay que exigirlas con rigurosidad. Sí, don Guillermo, y cierro con: ¿es o no inconstitucional la candidatura de José Raúl Mulino? El magistrado Alfredo Juncá es de la opinión de que sí es inconstitucional. Él argumenta el porqué y adicional su posición sobre el silencio de la Corte y el hecho de que 3 magistradas estén de vacaciones y 2 se vayan de viaje y no haya una decisión antes del 5 de mayo que aclare el panorama. Adelante. Lo primero que tengo que decir es que hay muy buenos argumentos para sostener ambas cosas. Cualquiera de las dos cosas que se sostenga bien fundamentada por esa misma razón, yo la voy a respetar a pies juntillas. Yo creo que hay muy buenos argumentos para sostener que es inconstitucional esa postulación de esa manera y que ha devenido en esa manera. Y también hay buenos argumentos para sostener que sí es constitucional. Por eso he sostenido en algunas oportunidades y con grupos de amistades y de análisis que esa decisión tiene que ser respetada a pies juntillas
y que ojalá venga muy bien fundamentada, porque en una sociedad, en toda sociedad, tiene que haber un árbitro que finalmente decida quién tiene o no tiene razón. Pero ese árbitro tiene que tener la autoridad moral suficiente para poder pararse y decir, tú tienes razón y tú no tienes razón. Y que las dos partes estén dispuestas a acatar eso que se haya dicho. Y para eso se necesita que al árbitro se le vea como dedicado, compenetrado, haciendo su trabajo, estudiando, explicando, si es el caso de explicar. Y lo que yo estoy notando en este momento es una corte que tiene una papa muy caliente y hay varios puntos de vista donde analizarlo. Si falla ahora que es inconstitucional, va a haber una buena parte de los electores, un 25, un 30% de los electores que van a decir, claro, judicializaron el caso. Si se dice que no es que sí es constitucional, pues va a haber esta otra parte que va a decir exactamente lo contrario. Si se deja para después de las elecciones y ese candidato ha ganado, entonces resulta que el problema es más serio porque se está irrespetando la voluntad popular, cosa que no tiene nada que ver con esto, dicho sea de paso, porque la voluntad popular hay que respetarla, pero no se puede respetar en contra de lo que dice la ley, ni por encima de lo que dice la ley. Y por último, si la decisión se hace después de las elecciones y no ganó, entonces la gente, eso le va a añadir descrédito a la Corte Suprema de Justicia, porque lo que va a decir es, ¿ya para qué? Si ya pasó todo y ahora vienen a salirse con esto. Eso no le sirve a la nación, eso no le sirve a la sociedad panameña. Por eso es que tiene que haber un fallo bien sustentado, bien fundamentado, con toda la autoridad del caso. Y por supuesto que eso desdice también de que haya magistrados o magistradas que tomen vacaciones en estos momentos, porque es que el cargo de magistrado, cuando se asume, es para resolver según las funciones que cada quien tiene de acuerdo con la norma constitucional. Y a mayor intensidad del problema, mayor dedicación tiene que haber para resolverlo. Muchísimas gracias, licenciado Guillermo Márquez, ex magistrado del Tribunal Electoral, por la docencia que nos ha hecho en la mañana de hoy en relación con estos temas que estamos enfrentando actualmente con algunos, porque hay innumerables temas que están en este momento sobre el tapete. Vamos a el clima, cambio comercial y retornamos con Melitón Arrocha, candidato a la presidencia de la República, para conocer también sus puntos de vista sobre todos estos temas que estamos analizando. La temperatura, la presión atmosférica, el viento